Amores lindos, hoy vengo con un video muy esperado donde les voy a compartir sobre mi proceso de MDR, que es una terapia de reprocesamiento del trauma, y también les voy a hacer un breve contexto sobre el trauma complejo para que encuentren la relación entre una cosa y la otra, porque gracias al diagnóstico de trauma complejo fue que tomé la decisión de iniciar este proceso de MDR. Entonces, vamos allá. La diferencia entre trauma y trauma complejo, si no sabes qué es trauma, te invito a que escuches mi podcast. Voy a dejarte aquí 2 capítulos que me gustan un montón, donde te cuento más a fondo qué es, porque en este capítulo no voy a entrar en detalles de ello. Y por otro lado, si quiero hacer la diferenciación entre el trauma complejo y el trauma primario, por así decirlo. El trauma complejo en comparación con el trauma primario es cuando hubieron escenarios de violencia que se repitieron una y otra vez en tu infancia y muchas veces también en la adolescencia. Es decir, que puede que haya sido sobre un mismo tema, esos escenarios violentos repetitivos, pero puede que hayan sido diferentes escenarios de violencia que sucedieron una y otra vez. Entonces te pongo un ejemplo. No solamente, no sé, te castigaron físicamente, te golpearon, sino aparte de eso, también recibiste maltrato psicológico, maltrato verbal y aparte de eso también hubieron escenarios de negligencia con tu alimentación, por ejemplo, como por ponerlo complejo para que me entiendas y puedas comprender cómo cuando hablamos de trauma complejo, no solamente hablamos siempre, en algunas ocasiones sí, de un solo escenario, como los que acabo de nombrar, que se repitió una y otra vez, sino pueden ser varios a la vez, que eso justamente es lo que termina llevando a que o más bien, a que llegue el sistema nervioso a ya un diagnóstico de trauma complejo. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro sistema nervioso llega a esto. Porque estos escenarios repetitivos de violencias, de negligencias, de disfuncionalidad, lo que terminan haciendo es que cambian nuestra actividad cerebral. Imagínense lo complejo que es. Les voy a dejar aquí justo una imagen del cerebro de una persona que no tiene trauma complejo en contraste con el cerebro de una persona que está completamente sana y que no ha crecido y vivido dentro de estos escenarios. Y la diferencia es bastante. En este momento hay varios estudios donde literal han revisado, observado, gracias a todas las maravillas que hay ahorita en la ciencia, el cerebro de una persona sana en contraste con el cerebro de una persona que tiene un diagnóstico de trauma complejo y les ponen específicamente a solucionar un problema de la vida cotidiana. Entonces, para la persona sana, va a ser muchísimo más fácil que las áreas de su cerebro, que son las encargadas de encontrar soluciones de forma proactiva, se activen muchísimas más de esas zonas, mientras que la persona que tiene un diagnóstico de trauma complejo se le activen menos áreas. Yo siento que ese ejemplo muy cortico, que igual si les gustaría conocer más información de estos estudios, se los puedo compartir, nos muestra el impacto tan grande que tiene. O sea, imagínense, cambia la forma en la que las áreas de nuestro cerebro se activan o no. Siento que eso es mucho que decir, porque en muchas ocasiones creemos que el trauma solamente va a terminar repercutiendo en nuestro mundo emocional, y para de contar, pero también tiene un impacto a nivel fisiológico, neurológico, que es evidente y que termina trayendo un montón de afectaciones. A lo largo de los diferentes procesos que yo he acompañado de recuperación de otras mujeres y por supuesto también del mío, me he dado cuenta de un síntoma del cual no se habla mucho y es la dificultad que hay para desarrollar algunas actividades motrices. Entonces, me ha pasado, por ejemplo, de mujeres que he acompañado que les gusta mucho bailar, como a mí, y van a una clase de danzas porque quieren aprender a bailar, no sé, hip hop, y les cuesta mucho avanzar al ritmo del grupo. Es decir, el grupo después de 3 meses de las clases de hip hop ya sabe manejar los pasos básicos de forma muy fácil, pero esa mujer le cuesta un poquito más hacerlo, no avanza tan rápido porque su cuerpo en un inicio, porque eso se puede recuperar, muy importante eso, no tiene la misma facilidad motriz para desarrollar la habilidad de bailar hip hop. Bien, y esto puede pasar con otras cosas. No sé, de pronto si trabajas en algo que tiene que ver con creatividad y con hacer cosas manuales, entonces de pronto tus colegas pueden solucionar ciertas cosas más rápido, llegar a una idea y ponerse a ejecutarla, y de pronto te cuesta un poquito más. Estoy hablando de pura sintomatología muy típica del trauma complejo, pero vuelvo y repito, todo esto es posible trabajarlo. Bien. Ahora también voy a dejarte por acá la imagen del resto de síntomas, porque son bastantes. Cuando yo me di cuenta que me identificaba con la sintomatología, porque no voy a decir que me identificaba con el trastorno, porque aunque mi base profesional es psicóloga,
nunca he sido partidaria de creer que un diagnóstico es lo que yo soy. Me gusta más bien ver los diagnósticos para entender la sintomatología y desde ese lugar poderme apoyar. Entonces, hace un tiempo cuando yo me di cuenta, yo dije, wow, mierda, literal, yo por mucho tiempo en mi vida tuve todos los síntomas, todos, absolutamente todos, no estoy exagerando. Y aquí hago un comentario en la página y es una invitación a, sí, hemos crecido en sociedades enfermas, sí, hemos crecido en familias disfuncionales y tenemos derecho a darnos cuenta de que tenemos todos los síntomas. ¿M? Y es un camino de muchísima compasión reconocerlo, aceptarlo y elegir comenzar un camino de recuperación. ¿M? Y también cuando tuve la oportunidad de llegar justo a esa tablita que les puse con el resto de la sintomatología, me di cuenta de algo que me llenó de esperanza y fue darme cuenta de que soy un testimonio de recuperación. Porque de todos esos síntomas, que son más o menos, si mi memoria no me falla, 10, 12, yo solamente cuento con dos ahora que se presentan muy de vez en cuando y que entre más voy avanzando con el MDR, más van transformándose. No voy a decir que desapareciéndose, sino transformándose. Bien, porque no soy una creyente de que los procesos de sanación sean pastillas mágicas donde dejamos de ser quienes fuimos, sino más bien nos transformamos o transformamos esas partes de nosotras que duelen en partes que recuerdan que tienen la capacidad de recuperarse. Entonces yo soy una partidaria 100% de la recuperación. Y ahí hago otro comentario de la página y es, hay muy poquitos testimonios de sanación de trauma complejo. Te lo digo porque soy una ñoña y porque he leído bastante el tema, porque cuando supe, gracias a un libro maravilloso que leí, que tenía el diagnóstico, y también gracias a toda la información que sé sobre trauma, me puse a investigar, a leer artículos científicos, a revisar qué más bibliografía había, qué información tenía también yo desde los abortamientos de trauma que llevo implementando con las mujeres que acompaño durante todos estos años. Y me di cuenta que hay muy poquitos testimonios, y hay poquitos testimonios porque para muchas esquinas de la ciencia todavía sigue siendo un trastorno que no tiene cura. Entonces, es muy importante darnos cuenta la connotación que tienen las palabras. Cuando yo te digo a ti, no tiene cura, eso puede tener un impacto muy fuerte. ¿M? Es como cuando dicen, tienes cáncer terminal, no hay cura. Es muy fuerte para el cuerpo escuchar eso. ¿M? Pero ¿qué pasa con esto? Yo pienso que sí hay cura, pero esa cura no se ve como nos han enseñado que se ve la curación, es decir, que desaparece por completo, sino más bien esa curación, esa sanación tiene que ver con que aprendes a lidiar con los síntomas desde un lugar que es realmente realista, práctico y donde tú te has reconciliado con entender que esos síntomas van a mejorar, pero que necesitas practicar los recursos en la cotidianidad, que es muy importante que tengas un círculo de apoyo para transitar el proceso, que ya ahorita entraré más a fondo en eso, lo importante que ha sido para mí, y también que es un proceso, ¿bien? Entonces, ahí ya están 10 minutos de contexto que pensé que iban a ser más cortos, pero quería hacértelo para que ahora sí podamos entrar a fondo en mi proceso. Yo desde los 17 años voy a terapia, he ido a diferentes abordamientos de psicoterapia, también he experimentado con otro tipo de abordamientos, llamémosle holísticos, pero en su mayoría mi camino ha sido con la psicoterapia, con diferentes enfoques. Siento que me ha ayudado un montón a comprender información que nunca había podido hablar con nadie y que gracias a sus abordamientos pude comenzar a tejer mi palabra en torno a cosas que sentía, que no entendía, de las cuales quería recibir ciertas rutas para saber qué hacer. De hecho, recuerdo que la primera vez que entré a terapia tenía 17 años, estaba comenzando la universidad y fui porque tenía una relación que fue muy importante para mí en ese momento y no sabía cómo gestionar algunos conflictos que se nos estaban presentando. Entonces tuve una terapeuta de la universidad muy chévere que me ofreció unas rutas muy chéveres para abordar los conflictos de una forma en la que yo no sabía que se podían abordar. Y eso fue maravilloso. De ahí arrancó todo mi camino y después lo que sucedió, para hacerles la historia no tan larga, es que entré a la relación hermosa que tengo aquí y ahora con un hombre maravilloso que de verdad que me ha enseñado un montón lo que significa realmente el amor incondicional. Y cuando entré a esta relación, hubo un momento en el que
comencé a tener unos ataques de rabia que solo habían salido antes con mi familia, concretamente con mi madre. Y cuando comenzaron a salir esos ataques de rabia, yo me desregulaba un montón y yo dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? También me di cuenta que le estaba haciendo daño a mi pareja también me dijo como, oye, me hiciste daño, necesito que busquemos una ruta para solucionar esto porque yo no creo poder sostener esto si no lo abordas. Y como las relaciones de pareja son catalizadores de nuestras heridas, porque nos encontramos con el otro, con la otra, formas muy íntimas, pues yo sentí que la relación también me estaba pidiendo algo que no era solo para la relación, sino para mi bienestar, un tema que yo ya venía ahí, que sabía que estaba en remojo y que mi ser tarde que temprano me iba a pedir que le diera más espacio. Entonces fui por varios meses con una psicóloga que tenía un abordamiento transpersonal, también trabaja con constelaciones, fue muy teso y comencé a trabajar la rabia, comencé a incluir ciertos recursos somáticos que me ayudaron a comprender que podía sentir la rabia sin autodestruirme y sin destruir afuera. Entonces fueron varios ejercicios de literal sentir en un espacio seguro, donde no le estaba haciendo daño a nadie, donde no me estaba haciendo daño a mí misma y donde ella me estaba acompañando a darme cuenta cómo se siente la rabia en el cuerpo y cómo es posible sentirla sin destruirme. Entonces eso para mí fue, wow, maravilloso, literal, sentir el fuego en el vientre, sentir cómo mi corazón se aceleraba, sentir la sudoración en las manos, sentir mi cuerpo un poquito como más rígido, pero a la vez como caliente, sentir toda esta fisiología de la emoción y eso para mí fue demasiado transformador. Lo que vino después de ese proceso fue que comencé a profundizar más y más y más a fondo en formaciones somáticas que me dieron recursos para comprender lo que mi cuerpo estaba necesitando. Entonces lo que descubrí en ese proceso fue que mi cuerpo me estaba diciendo, él y yo necesito sentir que en este cuerpo es seguro vivir y cómo eso sucede en el cuerpo. Entonces para mí, no digo que sea la única ruta, pero en mi caso, las herramientas somáticas fueron las que me ayudaron a construir un espacio de seguridad real en mi cuerpo, más allá de las palabras, más allá del discurso bonito y terapéutico que yo tenía en mi mente o que me podían decir afuera, sino realmente poder sentir este cuerpo, este espacio como un lugar para resguardarme, un refugio agradable, bonito, calientico, como a mí me gusta que sea un refugio. Y fue un viaje muy bonito para dentro del cuerpo. Comencé a tener muchísimo procesamiento somático, comencé a liberar emociones. ¿Y a qué me refiero con procesamiento somático? Después de hacer muchos de los ejercicios acompañados por profesionales muy tesas, yo en su mayoría he trabajado con mujeres, porque me gustan los enfoques que están enfocados, valga la redundancia, en sistema nervioso femenino, que por esas razones que terminé también especializándome en sistema nervioso femenino, porque siento que mucha de la información que hay de los grandes estudiosos del trauma está enfocado hacia el sistema nervioso masculino y generalizado hacia el sistema nervioso de las mujeres. Y no es lo mismo. Hay que partir de la fisiología, hay que partir de las hormonas de las mujeres. Ahí hay muchas diferencias. Entonces a mí ese abordamiento me ayuda a procesar mucha información. Yo literal terminaba de hacer muchos ejercicios y me venía el llanto. Y para mí fue muy importante permitirme que saliera el llanto, que saliera la rabia, que saliera solo el malestar emocional que yo no entendía por qué estaba sucediendo, pero gracias a todo ese recorrido, llamémosle formativo, pude entender que lo que estaba saliendo ahí eran emociones guardadas, represadas en mi cuerpo hace muchísimo tiempo. Comencé a tener muchísimos recuerdos vividos de imágenes, de recuerdos que yo no sabía que recordaba. Entonces fue un viaje muy profundo hacia dentro del cuerpo, el que también me ayudó a entender, ok, por eso he estado estudiando estos temas, porque también tienen que ver con mi propia sanación. Por esa razón, también tomé la decisión de dejar de facilitar encuentros ceremoniales con psicodélicos, porque mi cuerpo me estaba pidiendo otra cosa, porque yo también he aprendido a escuchar la vida, porque siento que cuando aprendemos a escuchar la vida, tenemos la capacidad de ser humildes y de hacer lo que tenemos que hacer sin rechistar, cuando realmente nos damos la oportunidad de ser guiados por la vida. Y todo eso unido, vuelvo y les repito, les estoy haciendo un resumen súper ejecutivo de un proceso de varios años que todavía sigue vivo aquí ahora, que luego termina llevándome a MDR. Llego a MDR porque después de vivir este proceso súper catalizador de estas formaciones somáticas, de estos acompañamientos somáticos, de este abordamiento que tuve con esta psicóloga transpersonal que les cuento, de sentir la rabia y demás, yo dije como, mierda, yo ya
no estoy disponible para un espacio terapéutico donde solo se trate de hablar. O sea, yo ya sé que solo hablando no voy a reprocesar mi trauma. Y aquí viene un comentario de la página, que seguro si me llevas escuchando en mi podcast sabes que esto hace parte de mi historia. Si no te lo recuerdo, yo viví una infancia supremamente violenta a nivel emocional, psicológico y físico. No había dicho eso, pero justo ahí es donde está, digamos, el origen de mi trauma complejo. Y eso hizo que antes de yo llegar a MDR, yo llegara al diagnóstico de trauma complejo. ¿Mm? Entonces yo estaba leyendo un libro hermoso, a mí me gusta, así es una de las formas de las que más me gusta aprender sobre trauma y es leyendo los libros de los que estudian estos temas, que ponen al servicio su historia personal, porque no hay nada más iluminador que nuestra historia personal. Entonces, ¡brum! Llega una parte del libro donde están los síntomas enumerados y digo, me pongo a llorar. O sea, ni siquiera lo pienso, nada, lo analizo, no me pregunto, ay, sí, estos síntomas los tengo yo. No, solo yo lo leo y mi cuerpo sabe, mi cuerpo responde, mi cuerpo dice, sí, Eli, sí, con esto nos estamos identificando. Esto es lo que hemos estado viendo por mucho tiempo. ¿Mm? Y a la vez también hice ese clic que les contaba hace un rato de, mierda, yo viví así, pues ya no vivo con toda esta sintomatología. ¿Mm? Pero igual necesito una ayuda que vaya más allá de la palabra. Estoy segura de eso. Entonces, fue un viaje muy profundo de decir, he recorrido un camino que me trajo hasta aquí, para poder reconocer que me identifico con lo que dice este trastorno que es y que me ayuda a entender que hay rutas de sanación, de recuperación sobre todo, más que de sanación. Y en ese proceso, como ya sabía sobre trauma, dije, bueno, habían dos abordamientos que me interesaban, uno que se llama IFS, que trabaja con las figuras parentales, es un proceso muy bonito, como de trabajar la familia interna, que no voy a entrar en muchos detalles en ese, y la otra era MDR. Yo conocía un grupo de profesionales aquí en Colombia que son muy tesas, es un grupo de psicólogas mujeres especializadas en MDR, certificadas en este abordamiento, que yo sabía que eran súper tesas, entonces les escribí, comencé el proceso y desde la primera sesión yo sabía que algo ahí muy grande iba a cambiar. Yo lo sentí desde que me senté por primera vez en la sesión. Esas primeras sesiones fueron presenciales, ahorita son virtuales. Y antes de contarles más de esto, aquí quiero hacer un súper apunte a la página y es, no recomiendo este abordamiento para personas que no tienen recursos emocionales, de regulación emocional, porque de lo contrario puede ser un abordamiento demasiado desregulante. Bien. Y yo digo esto teniendo presente que hay muchos colegas que no resuenan con este punto de vista, pero yo se los digo desde mi experiencia profesional en salud mental y también reconociendo los recursos que tengo hoy día para sostener este abordamiento desde un lugar en el que mi vida no esté colapsándose todo el tiempo, ¿bien? Porque el abordamiento es intenso. ¿Mm? No voy a decir que es un proceso sencillo, y por esa razón hago este comentario a la página, para que tú también desde la responsabilidad puedas comprender y también a través de escucharme y por supuesto de investigar, de leer, si este es un abordamiento que puede servirte y que es preciso para este momento de tu proceso. Bien, ahora, volviendo a mi proceso, MDR es una terapia de procesamiento del trauma. No voy a decirte las bases científicas, lo que puedo decirte es que lo creó una maravillosa mujer, pero quiero invitarte a que investigues, porque no quiero darte toda la información masticada. ¿Por qué? Porque quiero que tú misma puedas desarrollar una mirada crítica sobre los abordamientos de los cuales yo te hablo, porque yo no tengo la última palabra. Y quiero que tú puedas realmente desde el discernimiento comprender qué es lo que te funciona más a ti ahora. ¿Mm? O qué es lo que te puede funcionar más adelante también, revisando tu proceso con mucho amor y con mucha verdad, no desde esto le sirvió a Parencia, entonces lo voy a hacer, sino mucho discernimiento. Bien, ¿qué pasa con esta terapia de reprocesamiento del trauma? Se hace a través de los movimientos bilaterales, generalmente oculares, es decir, es literal hacer lo que voy a hacer en este momento, que es mover los ojitos de un lado a otro, se hace con unos equipos especializados, si se hace virtual, se hace con una plataforma especial. También no solamente se hace a través de este movimiento ocular, sino también se hace a través de esta que se llama el abrazo de mariposa, que es un toque que también estimula a nivel bilateral.
es decir, que estimula los dos hemisferios del cerebro y también se hace a través del sonido. Se puede elegir un sonido en especial, tú lo acuerdas con tu propio terapeuta, que se escucha a través de los audífonos o dependiendo de si estás presencial o virtual. ¿Bien? A mí el que me ha parecido más fuerte es cuando es de audio. Cuando tengo visual, de audio y de toque, es mucho para mí. Entonces ya me di cuenta que en algunas sesiones prefiero solamente que sea visual y de toque, o si vamos a hacer solo de audio, porque sí me he dado cuenta que cuando son las tres puede ser muy fuerte para mí los días después de la sesión, como que me siento emocionalmente más abajito y me cuesta más, como volver a recuperar la fe en el proceso de recuperación. Entonces, también aquí va otro comentario sobre este proceso. Ya te dije que no lo recomiendo para todas las personas. Quiero decir, si no tienes los recursos emocionales de regulación emocional, no lo recomiendo y tampoco lo recomiendo si vas a vivir este proceso solita. Porque yo siento que si no tuviese los círculos de apoyo que tengo, yo no podría haber navegado hasta el punto en el que estoy hoy, que llevo 8 meses de proceso. Mi proceso más o menos va a durar unos 2 años, un poquito más, un poquito menos, ya veremos, no hay afán. Pero hay procesos que pueden ser más largos. ¿M? Y necesitamos soporte porque estamos trabajando con nuestro centro, base, el que hace que seamos quienes somos, nuestro sistema nervioso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Estamos entrando a la base donde está toda la información, todos nuestros recuerdos. Y eso activa muchas memorias somáticas también. Entonces, como ya saben, yo digo, no necesitamos cerquita porque somos mamíferos, porque no la logramos solos, porque necesitamos del apañe, del abrazo, de la escucha de los otros y las otras para podernos recuperar de lo que sea, no solamente el trauma complejo. Entonces, siguiendo con el cuento, mmm, las primeras sesiones siempre se explora tu línea de vida, es decir, desde el embarazo de tu mamá, si tienes esa información, por supuesto, en mi caso yo la tenía, entonces la compartí hasta hoy día, se trabaja siempre por septenios, desde el embarazo hasta los 7 añitos y de ahí hasta que llegas a la edad que tienes actualmente. Mm, Se aborda ahí los diferentes momentos traumáticos, que como te dije hace un rato, a diferencia del trauma primario, puede que haya sido una sola situación en el trauma primario, pero en el trauma complejo son múltiples situaciones de diferentes tipos, como ya te lo había mencionado. Entonces ella, tu terapeuta, va anotando ahí estos escenarios, vamos detallando cuáles son los más complejos. Después de ese proceso de varias sesiones, vas a entrar ya a el reprocesamiento, que era el que te decía que puede ser a través del movimiento bilateral de los ojitos, el toque o el sonido. Bien, entonces en estos procesos es muy difícil decir, bueno, arrancaste el proceso y van a ser 10 sesiones. No funciona de esta forma. ¿Por qué? Porque cada sistema nervioso es completamente diferente. Puede que yo me demore reprocesando un recuerdo, no sé, un año y puede que otra persona se demore 2 o 3. ¿Me entienden? Pero aunque es un proceso que requiere de mucha paciencia y de tiempo, lo que sí puedo decir, lo que sí podemos decir, porque eso ha beneficiado muchísimo mi relación de pareja y también mi relación con el mundo, es que las mejoras se notan y no son mejoras chiquiticas como, no, es que ahora ya no subo, antes subía la voz a nivel 10 y ahorita la subo a nivel 9. No, son cosas mucho más evidentes. No, antes subía mi voz a nivel 10 en una discusión, ahora la subo a nivel 5. Ahora no siento ganas de huir, de irme de la casa, por ejemplo. Todos estos comportamientos, todos estos mecanismos de supervivencia se activan de formas distintas, comienzas a notar los cambios, tienes la posibilidad de ocupar más espacio, porque también el trauma complejo hace que tengamos miedo de ser quienes somos, porque no nos sentimos suficientes. ¿M? Entonces comenzamos a ocupar más espacio, comenzamos a ser más nosotros, con todo lo que eso implique, nuestra rareza, eh, lo chistosos que podemos ser, los raros, etcétera. Y eso es hermoso, es muy bonito, es muy restaurador, es realmente un proceso de recuperación y la gente que te rodea también comienza a notarlo. Entonces, es un proceso que va a requerir paciencia, pero que también trae frutos muy bonitos. ¿M? Y es muy importante vivirlo en compañía porque van a haber momentos en los que puede que te den muchas ganas de botar la toalla. Bien, necesitas saberlo para que no la botes. Para que tengas a alguien a tu lado que te diga, tú puedes. Aquí yo estoy contigo acompañándote. Ven y te abrazo. Ven y te preparo el almuerzo. Lo que sea. Ven y te escucho después de que tuviste tu sesión. Ven que aquí estoy. ¿M? Porque nuestra gente es la que termina haciendo también que la recuperación suceda.
En soledad es muchísimo más difícil que haya realmente un proceso de recuperación. Nuestra salud integral como mamíferos depende también de estar en manada. Lo necesitamos. Entonces, puedo decirte que después de estos 8 meses, y voy a seguir en el proceso, porque agradezco demasiado las mejoras que me ha traído, las honro, las veo, puedo decir que es un proceso muy intenso, muy, muy intenso, que si yo no tuviese los recursos que tengo ahora y la compañía que tengo ahora, creo que hace rato lo hubiese mandado al carajo. ¿M? Y soy muy honesta contigo porque no me gusta romantizar los procesos terapéuticos a los cuales he podido tener acceso a lo largo de mi vida. Siento que este es uno de los más difíciles que he vivido y ya te dije, voy desde los 17 y he abordado diferentes temáticas, incluyendo heridas muy fuertes. Pero este es bastante especial porque es entrar a la alcantarilla, digo yo, es bajar al pozo séptico de tu historia, es ver cosas que duelen profundamente, es recordar cosas que no sabías que recordabas, que estaban guardadas allá, en tu base de almacenamiento de la memoria. Y es fuerte, es fuerte, es fuerte. Han habido momentos en los que yo me siento sin ganas de seguir, como te lo dije hace un rato, y donde me quiero rendir y donde quiero mandar al carajo el proceso, y donde digo, estoy mamada de hacer esto. ¿Mm? Lo bueno es que elegí a una terapeuta maravillosa, se llama Andre, y gracias a ella y a su ternura he podido también expresarle esto. ¿Mm? Le he podido decir, tengo ganas de no seguir, tengo ganas de rendirme, estoy mamada de revisar esto. Y ella siempre está ahí con palabras que me reconfortan y que me ayudan a recordar que estoy en un camino de recuperación. Es decir, que es un proceso, ¿bien? Que tengo derecho también a sentirme así, con ganas de mandar al carajo todo. Y que eso no significa que lo tenga que mandar. Que tengo derecho a sentir, porque después de que siento, mi cuerpo tiene la posibilidad de recuperar la fuerza. ¿Mm? Entonces también nos ayuda a recuperar nuestra capacidad de sentir. Entonces, ¿qué pasa? Otro comentario de la página, este tipo de abordamiento no solo lo recomiendo para personas que saben que tienen un tema de trauma complejo, sino también para personas que saben que están teniendo un problema que se repite una y otra vez, y no saben cómo salir de ese problema y ya han utilizado varios abordamientos. Te pongo un ejemplo. Eh, Déjame pensar. No sé, suelo tener atracones de azúcar una vez a la semana y estoy mamada de eso. Un trastorno alimenticio, un duelo muy profundo. Se acaba de morir mi mamá y siento que estoy en un hueco muy berraco. Em, Nunca conté con la presencia de mi padre y eso me hace elegir relaciones donde no me siento cuidada y llevo haciendo esto durante 5 años. Cosas que son recurrentes, que hacen que tu vida entre en un escenario de disfuncionalidad muy fuerte. Entonces ahí es una muy buena posibilidad cuando no estás pudiendo gestionar tu tristeza sin ahogarte, cuando la rabia está saliendo como un incendio y te estás quemando tú y estás quemando a las personas que te rodean. Es un abordamiento profundo cuando hay un miedo que te desgarra y te congela. No sé, tuviste un accidente automovilístico y tienes que ir todos los días a llevar en el carro a tu bebé, pero te paralizas cuando te vuelves a montar en el carro por el accidente que tuviste. O tienes mucho miedo de volar en avión porque, no sé, estuviste muy cerca de un ser querido que casi se muere después de un viaje en avión. Todas estas cosas que nos atraviesan de formas muy profundas. Bien, yo te lo cuento con base a mi proceso, que es con el trauma complejo, pero también que puedas tener en cuenta eso para que no sientas que de pronto es solo para trauma complejo, porque no lo es solamente. Ahora, yo pienso que es muy importante elegir con sabiduría qué profesionales nos acompañan. Si te interesa que te cuente cuál es el grupo de profesionales que yo elegí, te la comparto con todo el amor del mundo. Y también el libro, que estaba hablando del libro que estaba leyendo, con el cual pude entender eh, que estaba viendo un proceso de trauma complejo, que no te dije el nombre, se llama Lo que saben mis huesos, de Stephanie Foo, que es una periodista que creó todo un libro a través de su historia para compartir su proceso de recuperación. ¿Mm? Es una tesa, es maravilloso su libro. O sea, yo cuando acabé la última página lloré, 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 lloré y lloré. Y que lo recomiendo si eres un profesional que acompaña procesos de trauma, no solo trauma complejo, sino de trauma en general, o si te interesa este tema, o también si viviste una infancia muy violenta. Muy importante, te lo recomiendo solamente si tienes recursos de regulación, porque hay partes que son muy fuertes. Entonces es muy importante para no desbordarte y hundirte, tener esos recursos. Bien. Ahora, vuelvo al punto de, es muy importante elegir buenos profesionales para estos procesos porque he escuchado, conozco, tengo amigas que han comenzado procesos de MDR, pero los terminan soltando a mitad de camino porque sienten que
no son bienvenidas las cosas que ellas sienten o porque sienten que el proceso no está yendo a ningún lado. Entonces, obviamente ustedes saben, y más en la era en la que estamos, hay muchos charlatanes, hay muchas charlatanas que dicen, ay, sí, yo soy especialista en MDR y que creen que MDR solamente es mover los ojos de un lado a otro, pero que no tienen abordamientos éticos, que no tienen información realmente profunda, que no tienen la suficiente experiencia, entonces no saben llevarte a donde este abordamiento puede llevarnos de la mano de un profesional realmente informado y preparado, no solamente a nivel teórico o con un curso de fin de semana, sino una persona que realmente encarna ese acompañamiento y ese procesamiento con muchísimo amor y responsabilidad, porque de lo contrario, solo vas a ir a recordar un montón de cosas dolorosas, pero no vas a ir a ningún lado y eso es muy agotador. Y en cuanto a las personas que sé que conozco que han sentido que de pronto en la terapia no se puede hablar mucho de, pues, de lo que uno siente, yo también les invito siempre a cuando estemos del lado de ser pacientes, de ser consultantes, es decir, cuando nos están acompañando en nuestros procesos, ustedes también permítanse pedir lo que necesitan. Un momento en mi proceso en el que yo también sentí eso, como que, claro, ella me decía, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pero luego entrábamos al reprocesamiento. Entonces yo sentía que como yo había estado en la semana no era bienvenido, pero ese era un imaginario que yo tenía. Y yo se lo dije y ella me dijo como, Mieli, pues es muy bienvenido lo que sientas. O sea, de verdad, deja que ocupe espacio. Pues me devolvió también a mí la responsabilidad. Y siento que eso es muy importante porque a veces podemos ir a estos abordamientos buscando que la otra persona como profesional haga todo lo que nosotros esperamos, pero también están aprendiendo, ¿no? Entonces, eso. Y también decirles que seguro les hago un video cuando ya se cierre el proceso, pero vuelvo y repito, no es para todo el mundo. También puede que haya personas que sean muy impacientes y digan, no, este abordamiento no es para mí, o que de pronto quieran comenzar con otros abordamientos en trauma, con herramientas somáticas informadas en trauma, con terapia cráneo-sacral, hay otros abordamientos, contacto ecosomático, pueden ser otras rutas también del trauma y eso también es válido. Vuelvo y repito, yo estoy compartiéndote mi camino de recuperación. Es lo que a mí me ha funcionado y de verdad agradezco enormemente este abordamiento, pero sé también que hay otras rutas. Y lo que más me interesa compartirte es que tú puedas desarrollar tu propia mirada crítica sobre esto. ¿Bien? Para cerrar, voy a dejarte a continuación algunos libros que recomiendo sobre este tema del trauma y el trauma complejo. Y te invito a que me dejes cualquier pregunta que tengas en los comentarios o en las historias de mis redes sociales y con todo el amor te las responderé. Deseo que ojalá este capítulo te haya gustado y que sepas que estas palabras son al servicio de Dios, del amor real, y que espero que lleguen a las personas que precisan escucharlas para que podamos seguir alimentando el camino de la fe y la esperanza en la recuperación. Cuando yo dije hace un rato al inicio del video que soy un testimonio de recuperación, es porque no ha sido un camino fácil, pero como te lo dije hace un rato, mmm, ya no tengo toda esa sintomatología que por mucho tiempo tuve y, y de la cual yo pensé que era lo normal vivir así, pero no. Y ahora estoy viviendo una vida mucho más bonita y con eso no quiero decir que sea una vida perfecta, pero es una vida donde he podido encontrar otras formas de vivir que también me han sacado de mi zona de confort disfuncional. Bien, entonces recuerda que la recuperación es un proceso, no una pastilla mágica, y permítete cuestionar los discursos que llegan en estas épocas donde te venden la recuperación como algo que pasa en un abrir y cerrar de ojos. Eso es mentira. Son estrategias de marketing. Permítete realmente comprender qué es lo que necesitas para recuperarte de esos dolores que te han acompañado por muchísimo tiempo. Y si no sabes qué rutas tomar, pregúntale a esas personas que te inspiran. Si te inspira mi trabajo, pregúntame y yo te compartiré algunas de las rutas que conozco. Así que gracias por haber estado aquí y les envío un abrazo inmenso.